Buenas tardes, chicos. Eh, Vamos a empezar nuestra clase de hoy, eh, continuando con la unidad número 1, que es sobre los principios de la lingüística. Ya nosotros sabemos que la lingüística es una ciencia, es un saber que como objeto que tiene de estudio es el lenguaje, ¿no? Pero abordando este tema sobre lo que es el lenguaje, nosotros tenemos que direccionarlo sobre algunos puntos importantes y principios. Y comenzamos con el signo lingüístico, que vendría a ser nuestro principal tema, en donde podemos diferenciar solamente dos elementos, ¿no? Lo voy a decir de la forma más sencilla para que ustedes me puedan comprender, ¿no? El signo lingüístico tiene dos elementos, el significado y el significado. El significado es el concepto. El significante viene a ser la imagen acústica, ¿verdad? El sonido viene a ser. Entonces, si nosotros hablamos del signo lingüístico, tenemos que hablar sobre lo que es lenguaje y lo que es el habla. El lenguaje vendría a ser todo lo relacionado al idioma. Nosotros tenemos y conocemos diferentes idiomas. Conocemos el francés, el portugués, el inglés, el español, etc. Pero cuando hablamos de habla, estamos hablando de cuál es el uso que se le da al idioma y el uso muy particular que tiene para hablar, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre lenguaje y habla. O sea, el uso particular que yo tengo en habla de poder hablar el inglés o el español. Con el signo lingüístico, nosotros que tenemos estos dos elementos, vamos a darnos cuenta que tiene una naturaleza, y esta naturaleza del signo lingüístico es bipolar. Esa es una característica, es bipolar. Esta naturaleza del signo lingüístico es asociada, segunda característica. Y también podríamos pensar que este signo lingüístico es una imagen, ¿no? Entonces, con estas tres características yo podría definir un poquito más y podría decir que dada la naturaleza del signo lingüístico, si a mí me preguntan qué es el signo lingüístico, entonces yo digo que el signo lingüístico tiene una naturaleza, o sea, eso es lo más importante, esta naturaleza bipolar asociada eh, con una imagen que desde el principio nosotros sabemos que puede ser acústica o fonética, ¿ya? Entonces ya tenemos aquí ya otra característica. Imagen acústica es lo que nosotros tenemos que, ¿cuál será esa imagen acústica? ¿Y cuál será esa imagen fonética? ¿No? Una vez que ya tenemos esos dos elementos definidos, podemos ya ver qué relación tiene o cuáles son sus principios para su uso correcto o cómo lo vemos a través de la historia, ¿no? Entonces, de ahí salen dos términos importantes, el término sincrónico y el término diacrónico. El término sincrónico es un estudio que se realiza en el momento actual. El diacrónico es un estudio que se realiza en otro tiempo para ver cuáles son los cambios que ha habido. Ya. Una vez que yo ya defino estas cosas, como que estoy en desorden, pero todo esto lo voy uniendo para poder hacer una sola definición, me doy cuenta que además de estos conceptos o definiciones que estoy haciendo, tengo que partir de quién es el iniciador del signo lingüístico en su estudio. Entonces llego a un gran personaje que es Fernández de Saussure, ¿verdad? Que ustedes ya lo han visto en el video. Entonces, tengo que saber cuál es la importancia que tiene Fernández de Saussure. Primero, que es considerado el padre de la lingüística. Segundo, que escribió unas anotaciones, que sus alumnos fueron los que publicaron realmente esas anotaciones en el año 1916. Y que a partir de esas anotaciones
se refería que el signo lingüístico tiene principios. Yo podría decirle características. Usted lo puede definir de las dos formas. Principio o característica. Realmente da lo mismo. Ahora, ¿qué característica encontró Saussure en el signo lingüístico? Primero, la primera característica es la arbitrariedad. Si nosotros relacionamos la parte arbitrariedad como que arbitrario es algo como que se sale del orden, ¿verdad? Se sale del marco que nosotros hemos establecido, fuera de arbitrario. Una persona arbitraria es una persona que de pronto no se somete o no se sujeta a ciertas normas, sino que es libre para expresarse, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo podemos nosotros relacionar que el signo lingüístico sea arbitrario? O sea, ¿cómo lo podemos entender más bien? Entonces nos damos cuenta que en los diferentes idiomas, ¿verdad? Se ponen de acuerdo. Hay un consenso. Los seres humanos nos ponemos de acuerdo y tenemos consenso, ¿verdad? Y determinamos que cierto objeto lo vamos a llamar de esta manera, ¿verdad? Y entonces va a tener un significado distinto, ¿verdad? Hablamos el español y ciertas cosas tienen significados distintos aquí en Ecuador, en Argentina, ¿verdad? En Colombia, en Perú y en Bolivia, ¿no? Porque arbitrariamente nosotros queremos definirlo de esa manera o queremos tener el significado de esa manera. Por eso es que a veces nos encontramos con personas, uy, es que en nuestro país esa palabra es terrible, o sea, pero para ellos es una palabra muy normal. Entonces, ahí tenemos el primer principio o la primera característica del signo lingüístico, arbitrario. El segundo principio, podríamos decirlo así, es lineal. Entonces, ¿qué es algo lineal? Algo lineal es algo que sigue una secuencia, es algo recto. Entonces, ¿qué puede ser algo lineal en el tiempo? Algo lineal puede ser sincrónico. Entonces, algo que estamos viendo en este momento que no tiene ni subidas ni bajadas, ¿no? Solamente se mantiene y una misma línea. O sea, se mantiene y finaliza un principio y un fin. ¿Qué otra característica podemos encontrar en el signo lingüístico? Bueno, ya sabemos, arbitrario, es lineal, es mutable e inmutable. Son 4 principios, 4 características. No lo olviden, porque esto es lo más sencillo. Entonces, ahí sí, de nuevo me voy con el tiempo. Mutable es algo que cambia. Entonces, si es en el tiempo algo que cambia, es lo sincrónico. Y lo inmutable es algo que no cambia. Entonces, si es en el momento actual, es algo sincrónico, ¿ya? Entonces, yo he avanzado con mi estudio y ahora ya sé que la naturaleza del signo lingüístico es bipolar. ¿Por qué es bipolar? Porque es significado y significante. ¿Qué es el significado? ¿Qué es el significado y qué es el significante? El significado, concepto. Significante es el sonido acústico, el sonido, nada más. Entonces, ¿y por qué es asociado? Es asociado porque es arbitrario, porque es lineal, porque es inmutable, ¿ya? Entonces, ¿quién es el iniciador de estos estudios que realmente han reforzado el conocimiento sobre la lingüística? En este caso de Saussure, Fernando Saussure. Él es el iniciador. Y prácticamente le debemos a él estos avances que se ha dado en el estudio de la lengua. Porque en el estudio de la lengua, el saber que se ocupa es la lingüística, ¿verdad? Ese es el objeto, el lenguaje. Bueno, hasta aquí voy a llegar y voy a hacer unas preguntas para que ustedes me puedan responder. Entonces, voy a anotar, porque yo también anoto las preguntas para no olvidarme y estar muy pendiente de las notas que les tengo que dar en sus insignias, ¿no? La persona que vaya a contestarme, ¿verdad? Enciende la cámara para que yo pueda ver su desenvolvimiento, ¿ok? Entonces, si no solamente puede responder porque no es exactamente lo que yo acabo de explicar,
o mencionar. Usted puede haber buscado, puede haber investigado y me puede dar de pronto una definición más extensa, porque yo lo que estoy haciendo es muy breve, muy corta para que ustedes me puedan comprender y entender. Pero si usted quiere tener, porque realmente el signo lingüístico usted puede tener más palabras para explicarlo, lo puede hacer, no hay ningún problema. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué es el signo lingüístico? Esa es la primera pregunta. Y me gustaría saber quién me la va a contestar. Miss, yo. Ok, y el yo me ayudas con el nombre, Fuentes, ¿verdad? Sí. Ok, si no tienes nota, Fuentes, acuérdate de eso. Ahora sí, contéstame, por favor. No tengo notas, no participé la vez anterior, o esta es otra materia. No, por eso, si ya participaste, esto es para los que no han participado. Ah, Ajá. entonces, bueno, con todo. Bueno, Sí, el signo, ¿no? sí, que es el signo lingüístico. Ya mismo te doy otra oportunidad en participación. Ahí sí es otro insumo. A ver, ¿qué es el? Gracias, Brian. Disculpa, Brian, ¿eh? Sí. ¿Me pueden decir a ver qué es el signo lingüístico? ¿Alguien que no se haya ganado la insignia todavía? Por favor. Yo, Miss. A ver, ¿me ayudas con tu apellido, hijo? Chávez. Chávez. Ok. Sí. Pues me puedes contestar. El signo lingüístico es, podría decir yo que es el código, perdón, los signos que constituyen una palabra en cualquier idioma, como usted hablaba, como usted mencionaba. Y este puede tener un significado diferente según su lugar. Por ejemplo, una palabra aquí en Ecuador puede tener un significado y en Colombia puede tener otro, pero tienen el mismo signo lingüístico. Ya. Muy bien. Gracias. Si me ayudas con tu nombre, Chávez, Tyron es, ¿no? Ya. Sí. Muy bien. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Quién es el iniciador de estos estudios sobre el signo lingüístico? Yo, Aníbal. Ya. Gracias, Aníbal. Espérame un ratito, déjame terminar de escribir la pregunta, porque esto lo tengo que hacer a mano y después lo paso, ¿no? Que no tengo la otra computadora aquí. ¿Quién es el iniciador de los estudios del signo lingüístico? Muy bien, y me va a contestar Aníbal. Te escucho, Aníbal. Aníbal. Yamis, ¿Tienes encendido tu cámara? ahí, ¿sí me ve? Ya, se dice que el signo lingüístico, bueno, fue originado por el padre de la lingüística, que en este caso sería Ferdinand de Saussure. No sé si lo estoy pronunciando bien. Está bien. Ya, ya. Y bueno, ese fue el primero. Y también por otro fue Charles Sanders de Peirce. Bueno, pues quienes a finales del siglo XIX desarrolla un estudio sobre cuáles abordan lo que es un mismo fenómeno en este siglo de lo que viene a ser el signo lingüístico. Muy bien. Gracias, Aníbal. Estás hablando de otro lingüista, ¿no? No solamente te referías a Fernández, Claro, sí. sino a otro. Muy bien. Gracias. Y voy a hacer una última pregunta, porque trato siempre de hacer 3 preguntas y de ahí continuar con otras actividades. Y mi tercera pregunta es sobre el significado, perdón, la de lo que significa, ¿cómo podría decir? Los elementos del signo lingüístico, ¿qué son?
cuáles son los elementos del signo lingüístico y explicarlo, ¿no? Miss, yo, Ya. Déjame, Adriana Reyes. sí, pero déjame escribir. ¿Cuáles son los elementos del signo lingüístico? Y explíquelo. Más o menos así va a ser lo que yo voy a subir. Explíquelo. Adriana, ¿me puedes Ya, Miss. explicar? Los elementos son el significado y el significante. Ajá. Significante es el sonido que nosotros tenemos acerca de esa palabra y en cambio el significado es la imagen mental, o sea, las letras, como nosotros las formamos en nuestra mente. Por ejemplo, árbol. Árbol, A-R-B-O-L, sería el significado, esa imagen mental que nosotros tenemos sobre aquello. Y árbol, la palabra en sí sería el significante, o sea, el sonido, lo fónico. Ok. Estás hablando de dos imágenes que había mencionado, la imagen acústica y la fonética. Muy bien. Sí. Ya te referiste a esas dos imágenes. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, perdón, tendría que hacerles otra pregunta. Muy bien. A ver, abordamos lo que es el signo lingüístico. Déjenme recordar quién es el iniciador del signo lingüístico. Ah, ya, me falta una. Ya la voy a escribir. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los principios o características del signo lingüístico? A ver, ¿quién me contesta, por favor? ¿Cuáles son los principios o características del signo lingüístico? Son 4 principios, 4 características. Si no Miss, tengo... ¿Sí? ¿Me Miss puedes? Loja, si no me equivoco, Lo- usted mencionó ya. lineal, arbitrario, Ujú. estable e inmutable. Muy Esos bien, 4. perfecto. ¿Y la explicación? En lo lineal, a ver, que en sí sus elementos, o sea, se presentan uno tras otro. En todo caso, encadenados Altera. en la línea de tiempo. Sí, Ajá. van así ordenaditos. En arbitrario, que tiene una relación entre significante y significado, como ya nuestra compañera Reyes nos supo decir. Ajá. A ver, inmutable, que en todo caso el signo lingüístico se altera para mantener su continuidad, se lo puede decir así. E inmutable, que no hay ninguna relación entre la elección de significado y el significante, ya que se pueden unir libremente. Ya. Bueno, ese sí es a través del tiempo, las dos últimas características o principios. Lo que es inmutable tiene que ver con lo sincrónico y lo diacrónico, ¿ya? En cambio, lo otro sí tiene que es como eh, algo que nosotros nos ponemos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, lo arbitrario del signo lingüístico es como se lo dice en un grupo de personas, inclusive hasta en nuestro país, o sea, la jerga, el argot popular, ¿verdad? De nuestros jóvenes, de nuestros profesionales, de nuestros intelectuales, entonces a veces nos llama la atención. Y de ahí tenemos la parte de que tú me dijiste la lineal, está perfecto. Muy bien. Gracias, señorita Loja. Bueno, sí, si alguien quiere opinar, aportar, hay alguna duda sobre lo que se ha explicado, porque realmente es un tema muy interesante, que a veces se hacen verdaderas monografías, verdaderas tesis sobre el signo lingüístico. O sea, ustedes pensarán, pero si tiene dos elementos, tiene 4 características, tiene un iniciador, por decirlo así, tiene 2 imágenes, la acústica y la fonética, tiene una naturaleza de 3, la bipolar asociada, y ¿qué más podemos sacar? ¿Qué más información puede haber? O sea, hay bastante, ¿no? Entonces, es motivo de estudio el signo lingüístico, porque también tenemos que abordar lo que es el lenguaje, tenemos que abordar lo que es la lengua, tenemos que abordar lo que es el habla, etcétera, etcétera.
Bien, si alguien quiere ahora sí dar una opinión, en este caso, Fuentes, te escucho. Ok, Antes no te pude, a ver, dime. bien. Bien, con respecto al signo lingüístico, en mi caso, bueno, en el caso de mis compañeros también hemos visto lo que es la materia de semiología y, bueno, siempre pareciera que se encaja o tú te encuadras en lo mismo de siempre, significado significante, sí, sus 4 elementos, pero viéndolo desde el punto de vista filosófico, ya en lo metafísico y lo psicológico hay ciertos estudios, en todo caso un ensayo personal que hice ya como hace 2 semestres atrás que se llama que en verdad no es un signo. Bien, ¿en qué se basa este ensayo? Se basa en que no solamente en la interpretación, ¿verdad? Primero, el signo es una especie de metáfora que relaciona un elemento real con uno imaginario o conceptual. También es una entidad psíquica que consta de 2 términos ligados, unidos el uno con el otro, o sea, unidos directamente con el cerebro. Entonces, nosotros al crecer, metafísicamente tú te vas llenando de información, te vas llenando de esquemas mentales, de arquetipos, ¿verdad? Y cuando tú tienes conocimiento de lo que es la metafísica y tu interpretación o al querer comunicarte con otra persona, ¿verdad? De una manera, digamos, más elevada, entonces hay ocasiones en donde no encuentras técnicas, por eso sigue en evolución esta ciencia del signo lingüístico, no encuentras a veces una técnica para poder transmitir ciertas realidades o ciertos sujetos de conocimiento. Y bueno, esa es mi acotación como para llevar un poquito más allá lo que sería el signo lingüístico. Y digamos, metafóricamente, su hermana gemela, que es la semiología, que estudia más a fondo toda esta problemática. Ajá, así es, ¿no? Por eso es que yo les decía que podemos decir cosas muy breves, lo que yo les estaba diciendo, pero podemos hacer una tesis, podemos hacer una monografía, podemos hacer un documento académico en relación a este tema del signo lingüístico. O sea, realmente, y tendríamos bastante para escribir, porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver, diferenciar, estudiar. Por ejemplo, eso de la metáfora, eh, es importante lo que tú dijiste, o sea, llama la atención, o sea, es interesante. ¿Por qué considerar el signo lingüístico como una metáfora? A ver, primero, la metáfora tiene una imagen, podríamos decirlo así, poética, ¿no? La metáfora pertenece a lo que son los estudios poéticos, ¿no? A lo que es la perspectiva literaria. Entonces, desde ahí nosotros estamos encerrando, lo estamos enmarcando en algo que tiene que ver con el arte y la belleza. Desde ahí. Entonces, al decir que es una metáfora, estamos uniendo un elemento real con un elemento abstracto. Entonces, el solo hecho de extraer esas dos ideas, elemento real y elemento abstracto, o sea, ahí saco yo la deducción, o es la deducción que tú sacas de que es una metáfora, porque solamente has extraído esos dos elementos, lo abstracto y lo real. Entonces, eso es la metáfora. Pero falta el complemento, ¿verdad? Falta la envoltura, que en la poética, esa envoltura tendría que ver con el arte, tendría que ver con las palabras, tendría que ver con la belleza, ¿sí? Lo que nosotros vimos. Pero ahora, decir que el signo lingüístico es una metáfora, o sea, yo solamente estoy extrayendo dos elementos para irme a una instancia más alta, se podría decir, porque tú estabas hablando de la parte filosófica, de la metafísica. Y está bien, perfecto. Entonces, y ahí sí, porque si es por la parte poética, como que todavía hay que construirla. Pero si es por la parte filosófica, entonces sí estamos pisando bien el terreno.
Porque la parte filosófica nos exige pensar, ¿verdad? Desde el momento en que nosotros pensamos y buscamos el origen, buscamos la causa, entonces ya estamos hablando, podríamos decirlo así, irónicamente, yo lo veo así, es una metáfora, pero hablando en terreno filosófico, mi pensamiento, ¿sí? Muy bien, señor Fuentes, con esto yo creo que voy a terminar la grabación, a no ser que haya alguien más que quiera intervenir. Yo, Cárdenas. A ver, Cárdenas, yo estoy aquí contenta y feliz porque ustedes participan. A ver, dime, ¿cuál es tu opinión? Acotando con lo que decía mi compañero Brainer, lo que más o menos le pude comprender, él estaba hablando de lo que es el proceso de la simbolización, que el proceso de la simbolización es el que se produce en la mente humana y también permite que la lengua sea tan rica y tan variada, dando como resultado lo que es el signo simbólico, que nos ha llevado a hacer o a crear lo que son las lenguas, y de ahí viene lo que es el signo. Es un proceso mental, es lo que él quería más o menos plasmar la idea. No, o sea, yo no estoy diciendo lo contrario, sino que más bien estoy como definiendo las cosas o en el lugar que le corresponde. Pero la parte suya, en lo que usted está hablando de la simbología, es otro aspecto también interesante. Ya. Ahora, no sé si se acoge a la idea de que el signo lingüístico tiene que ver con la simbología, esa partecita no la entendí, o está como complementando la idea del compañero Fuentes. Solo complementando, o sea, con lo que él dijo que era metáfora, pero desde el punto filosófico, pero desde el punto de vista que usted estaba hablando o compartiendo con nosotros, es como era más un proceso de simbolización. Nada más. Ya, perfecto. Ok, muchas gracias entonces. ¿Alguna otra opinión? Bueno, entonces voy a terminar con esta grabación.